Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Biblia, Nuestra Voz. Hoy no vamos a hablar de batallas épicas ni de coronaciones realistas. Hoy nos adentraremos en un momento íntimo, crudo y transformador, el último gran discurso del profeta Samuel. Un discurso que no fue pronunciado con espadas ni trompetas, sino con lágrimas, memoria y una advertencia que resonaría por generaciones. Imagina la escena: un hombre que ha dedicado toda su vida a guiar a su pueblo, ahora anciano, se para frente a una nación que ha cambiado para siempre. No hay enemigos visibles, pero el peligro es más grande que nunca, porque Israel ha pedido un rey. Y en ese deseo, ha olvidado a su verdadero rey. Este capítulo no es solo un sermón, es un juicio divino, una lección de historia y una promesa de redención. Es el momento en que Samuel, con el corazón roto pero la voz firme, confronta a Israel con su pasado, su presente y su futuro. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando directamente, no con truenos, sino con ese silencio que estremece el alma? Hoy viviremos cada palabra, cada pausa, cada lágrima de este mensaje que cambió el rumbo de una nación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un espejo para tu propia vida. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad? El silencio antes de la tormenta. 1 Samuel 12. Gilgal. El lugar donde años atrás Israel había renovado su pacto con Dios, ahora era testigo de otro momento decisivo. Samuel, con sus manos arrugadas por el tiempo y sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas, se paró frente a la multitud. No llevaba espada ni cetro, solo la autoridad de quien ha caminado con Dios durante décadas. «Aquí estoy», dijo con una voz que temblaba, no por debilidad, sino por la gravedad del momento. «Testifíquenme delante del Señor y delante de su ungido, ¿a quién he defraudado? ¿De quién he tomado un buey o un asno? ¿A quién he oprimido o de quién he aceptado soborno?» El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Cada persona allí presente revisaba en su memoria los años de liderazgo de Samuel. Nadie podía acusarlo. Él había sido un juez justo, un profeta fiel, un intercesor incansable. Pero este no era un juicio contra Samuel, era un juicio contra Israel. El aire olía a tierra seca y a incienso quemado, resto de los sacrificios matutinos. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el rostro de los ancianos, que miraban al suelo, avergonzados. Algunos recordaban cómo Samuel, siendo solo un niño, había respondido al llamado de Dios en el tabernáculo. Otros recordaban las victorias que Dios les había dado bajo su guía. Y ahora, frente a ellos, estaba este hombre que había envejecido sirviéndolos, pidiéndoles cuentas no por él, sino por ellos mismos. Saúl, el nuevo rey, estaba a su lado, con su corona brillando bajo el sol, pero su rostro reflejaba una mezcla de respeto y temor. Sabía que estas palabras no eran solo para el pueblo, eran también para él. «Dios me llamó cuando era un niño. He servido a este pueblo en las buenas y en las malas. He orado por ellos en las noches de angustia, he ayunado por ellos en tiempos de sequía, he llorado por ellos cuando se apartaban. Y ahora que tienen un rey como las otras naciones, ¿se han preguntado qué han perdido al ganar una corona? Desde el día que salí de mi casa hasta hoy, he caminado delante de ustedes con integridad. ¿Quién puede decir lo contrario?» La multitud murmuró: «Tú no nos has defraudado». Samuel levantó sus manos en triunfo, sino en doloroso reconocimiento. «El Señor es testigo contra ustedes, y su ungido también es testigo hoy», dijo, señalando a Saúl. «¿Han visto el buey o el asno que les he tomado? ¿A quién he defraudado o oprimido?» De nuevo, el silencio, pero esta vez el silencio era cómplice, porque todos sabían que, aunque Samuel era inocente, ellos no lo eran. ¿Has tenido en tu vida a alguien que, como Samuel, te haya guiado con integridad absoluta? Alguien que, en lugar de buscar su propio beneficio, te apuntó siempre hacia Dios. Pero más importante aún,
¿Has sido tú ese alguien para otros? ¿O has usado tu posición influencia o incluso tu fe para beneficio propio? Hoy Dios te pregunta, ¿a quién has defraudado? El espejo del pasado. Entonces Samuel comenzó a recordar, no como un anciano nostálgico, sino como un profeta que desenterraba verdades incómodas. El Señor envió a Moisés y a Aarón y sacó a sus padres de Egipto. Dijo, y de repente el pueblo pudo ver esas escenas en sus mentes, las plagas, el paso por el Mar Rojo, el maná en el desierto. Pero ustedes olvidaron al Señor su Dios, continuó Samuel, y el peso de esas palabras cayó sobre ellos como una losa. Por eso el Señor los entregó en mano de Sísara, jefe del ejército de Jazer, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab. Cada nombre era un recordatorio doloroso de su infidelidad, pero también era un recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios. Entonces clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado, porque hemos abandonado al Señor, recordó Samuel, y el Señor envió a Jerubbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos. Los ojos de la multitud se llenaron de lágrimas. Algunos ancianos se tapaban el rostro, habían olvidado. En su deseo por ser como las otras naciones, habían borrado de su memoria las veces que Dios los había salvado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El pueblo podía oír los gritos de guerra de los filisteos, sentir el miedo en la batalla, ver el fuego del altar de Baal, donde habían quemado incienso a dioses ajenos. Y ahora, frente a ellos, estaba la evidencia de su ingratitud, un rey humano. Cuando ya tenían un rey divino, Samuel miró a Saúl, y en esa mirada había advertencia y compasión. Pero ustedes, al ver que Naas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron no, sino que reine sobre nosotros un rey. Dijo, cuando el Señor vuestro Dios era vuestro rey. El impacto de esas palabras fue como un golpe. Habían rechazado a Dios. Y aunque Él les había dado un rey, ¿no habían entendido el precio de su decisión? ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Hemos pedido reyes humanos, éxito, seguridad, reconocimiento, olvidando que ya tenemos un rey eterno. Israel quería ser como las otras naciones, pero Dios los había llamado a ser distintos. Estás pidiendo cosas que, en el fondo, reemplazan a Dios en tu vida, un trabajo, una relación, un estatus que te hace sentir seguro, pero te aleja de Él. La señal del cielo. De repente, Samuel alzó sus manos hacia el cielo. Ahora pues, presentémonos aquí ante el Señor, dijo. Él enviará truenos y lluvia, para que todos ustedes reconozcan que han hecho un gran mal ante los ojos del Señor al pedir un rey. Era época de cosecha, cuando nunca llueve en Israel. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con fuerza. Pero en el momento en que Samuel terminó de hablar, un trueno retumbó en la distancia, tan poderoso que hizo temblar la tierra. Las nubes se arremolinaron sobre ellos, oscuras y amenazantes, y la primera gota de lluvia cayó sobre la tierra sedienta. Luego, otra y otra. En segundos, una tormenta como no se había visto en años azotó a Gilgal. El pueblo gritó, aterrorizado. «Hemos pecado», clamaron, postrándose en el barro. «Ora a tu Dios por nosotros, para que no muramos». Samuel, con los brazos aún alzados y la túnica empapada, no les reprochó. En lugar de eso, les dijo, no teman. Aunque han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sírvanle de todo corazón. La lluvia caía a cántaros, mezclándose con las lágrimas del pueblo. El olor a tierra mojada llenaba el aire, un recordatorio de que Dios aún podía traer vida a su sequedad espiritual. Los relámpagos iluminaban el rostro de Samuel, que ahora brillaba con una luz que no era de este mundo. Era el momento de la verdad. ¿Se arrepentirían de corazón, o este sería solo otro episodio más de su ciclo de rebeldía y lamentación? Saúl, empapado y tembloroso,
cayó de rodillas. Por primera vez desde su coronación, entendió el peso de ser rey. No era solo una corona, era una responsabilidad ante Dios. Dios a veces envía tormentas a nuestras vidas, no para destruirnos, sino para despertarnos. ¿Has tenido un momento en que Dios te ha confrontado de manera sobrenatural? Una enfermedad, una pérdida, un fracaso que te hizo caer de rodillas. ¿Qué hiciste con esa tormenta? ¿Te arrepentiste? ¿O solo buscaste que pasara? La promesa que trasciende el tiempo, 1 Samuel 12:19-25, la lluvia cesó tan abruptamente como había comenzado. El sol volvió a brillar y un arco iris apareció en el cielo. Símbolo del pacto de Dios a Samuel, exhausto pero en paz, miró a la multitud con ojos llenos de amor. No teman, repitió. Ustedes han hecho todo este mal, pero no se aparten de seguir al Señor, sino sírvanle de todo corazón. Luego, con voz quebrada por la emoción, hizo una promesa que resonaría por generaciones, porque el Señor no abandonará a su pueblo. Esas palabras fueron como un bálsamo para sus almas heridas. Si ustedes los sirven con fidelidad, Él los protegerá. Pero si se apartan, su mano estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Pero Samuel no terminó ahí. Con lágrimas en los ojos, añadió Anjo, por mi parte, nunca dejaré de orar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Era la promesa de un profeta que Hanque Vieshos nunca dejaría de interceder por su pueblo. Y mirando a Saúl, le dijo Antu también, Rey, sigue al Señor, si lo haces, Él estará contigo. Saúl asintió, sintiendo una responsabilidad abrumadora, pero también una esperanza renovada, porque en ese momento entendió que el verdadero liderazgo no está en la corona, sino en la obediencia. El arco iris brillaba sobre ellos, un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. Samuel, aunque anciano, no se retiraría de su llamado. Seguiría siendo un puente entre Dios y su pueblo, un faro en medio de la oscuridad. Y Saúl, aunque rey, entendió que su mayor tarea no era gobernar, sino seguir. La multitud comenzó a dispersarse, pero algo había cambiado. Ya no miraban a Saúl con admiración ciega, ahora lo veían con respeto temeroso, porque habían recordado que sobre cualquier rey humano estaba el Rey del universo. Dios siempre da una segunda oportunidad. Israel había fallado una y otra vez, pero el arrepentimiento sincero trae misericordia. ¿Qué errores del pasado necesitas dejar hoy? ¿Qué ídolos necesitas derribar para volver al único Rey que nunca falla? La pregunta no es si has fallado. La pregunta es si volverás. El discurso de Samuel en 1 Samuel 12 es uno de los mensajes más poderosos de la Biblia, porque no solo confronta, sino que también ofrece esperanza. Vamos a desglosar las lecciones que pueden cambiar tu vida. Hoy la integridad es tu legado. Samuel pudo decir con confianza, ¿a quién he defraudado? Pregunta personal: si hoy Dios te pidiera que rindieras cuentas de tu vida, ¿qué responderías? Hay áreas donde has sido deshonesto, egoísta o negligente. Aplicación práctica: haz una lista de las personas a las que puedes haber defraudado: familia, amigos, compañeros de trabajo, y toma pasos concretos para restaurar esas relaciones. Recordar la fidelidad de Dios. Israel había olvidado cómo Dios los había salvado. Ejercicio: escribe una línea de tiempo de tu vida, marcando los momentos donde Dios intervino de manera sobrenatural. ¿Has olvidado alguna de sus obras? Advertencia: cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, caemos en los mismos errores. El peligro de los reyes y humanos. Israel quería un rey como las otras naciones, pero perdieron de vista a su verdadero rey, Otto Ixamán. ¿Qué reyes humanos has puesto en el trono de tu vida? Puede ser tu trabajo, tu pareja, tu cuenta bancaria, incluso un líder espiritual. Solución: arrepentimiento y realineación. Reconoce esos ídolos y vuelve a poner a Dios en el centro. El arrepentimiento trae restauración.
La tormenta fue un llamado al arrepentimiento, pero también una señal de misericordia. Pregunta difícil. ¿Estás usando las tormentas de tu vida como excusa para alejarte de Dios o como oportunidades para acercarte a Él? Promesa en Dios, perdona al corazón quebrantado. Salmos 5, la 1 y 17. El poder de la intercesión. Samuel prometió seguir orando por ellos. Desafío. ¿Por quién estás intercediendo hoy? Elige a una persona y comprométete a orar por ella durante un mes. Legado como Samuel, tu vida puede ser un puente para otros hacia Dios. El liderazgo es servicio. Samuel le recordó a Saúl que el verdadero liderazgo es seguir a Dios. Para líderes, estás guiando a otros hacia Dios o hacia ti mismo. Para todos, el mejor liderazgo es el ejemplo. ¿Cómo puedes servir mejor a quienes te rodean? Aplicaciones prácticas únicas. Para el que ha fallado como Israel, puedes volver a Dios hoy. Él te está esperando con los brazos abiertos. Para el líder. En cualquier ámbito la autoridad viene de Dios, no de tu posición. ¿Estás usando tu influencia para glorificarle? Para el que duda en Dios, usa incluso nuestros errores para su gloria. No es tarde para empezar de nuevo. Para el que busca propósito en tu vida, como la de Samuel, puede ser un farol que guía a otros en la oscuridad. Para el que está en tiempos de cosecha, éxito. No olvides a Dios, la lluvia en tiempo de cosecha. Fue un recordatorio de que Dios controla incluso lo imposible. Hermano, hermana, hoy has sido testigo de uno de los momentos más solemnes y hermosos de la Biblia, un profeta confrontando a su pueblo con amor, un Dios disciplinando con misericordia y una nación recibiendo una segunda oportunidad. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este mensaje? Samuel nos dejó un legado de fidelidad, valentía y compasión, pero más que eso, nos recordó que Dios nunca abandona a los suyos. Si hoy sientes que has fallado, que te has alejado, que has puesto otras cosas antes que a Él, hoy es tu día de volver. No esperes a que llegue la tormenta, clama a Él ahora. Comparte en los comentarios qué área de tu vida necesitas entregar a Dios hoy. ¿Qué reyes humanos has estado sirviendo en lugar de servirle a Él? Suscríbete para no perderte el próximo capítulo, donde veremos cómo Saúl enfrentó las consecuencias de sus decisiones, y cómo tú también puedes aprender de sus errores y victorias. Y ahora, recibamos esta bendición, tomada de las mismas palabras que Dios le dio a su pueblo en la oración, para todos ustedes que escuchan. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad inquebrantable. Perdona nuestros errores y ayúdanos a servirte con integridad, como lo hizo Samuel. Que nunca olvidemos tus obras en nuestra vida, ni busquemos seguridad en cosas pasajeras. Llena nuestros corazones con tu paz y guíanos en el camino de la obediencia. Que, como Samuel, seamos puentes de tu amor para otros. Te pedimos que nos des la valentía para confrontar nuestros pecados y la fe para creer en tu misericordia. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria y que, al final de nuestros días, podamos decir con confianza, he caminado delante de ti con integridad, en el nombre de Jesús, que dio su vida para que pudiéramos tener no solo una segunda oportunidad, sino una vida eterna. Amén.